por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Ustedes saben que nos pueden encontrar en @Asociación Crisol en YouTube y nos hacen clic en la campanita y se van sumando a nuestra comunidad. También nos pueden escuchar en frecuencia 808 de Salinas, en Radio La Zurda, en la radio compañera y también en apu.uy, que estamos grabando en este estudio maravilloso. También el video lo encuentran ahí en su portal. Emisora 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. Y en La Zurda, los viernes a las 15, a las 23, los domingos a las 15 horas. También por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos y por la Red de Radios Comunitarias del Uruguay. Se ha sumado la Radio Flor de Maronia y le damos la bienvenida. Con los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas hacen la repetición de nuestro programa. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, quien les habla. En la técnica, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán están haciendo que todo se haga magníficamente. Para comunicarse con nosotros, saben que tenemos nuestro teléfono mensajero 091-028-578. Mandan cualquier cosa que quieran que difundamos, que piensen que va con nosotros, que quieran que la comunidad lo sepa, nos lo mandan y nosotros lo difundimos para todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial y los invitados de hoy son amigos de la casa, no, son propietarios de la casa, Leia, son integrantes de la casa. Chela Fontora y Gastón Grisoni, integrantes de la comisión directiva de Crisol, están con nosotros en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según como lo estén escuchando, en este último programa del año de Haciendo Memoria. Bienvenidos, bienvenida, Chela, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Por la presentación y antes de nada queremos recordar a todas las compañeras y los compañeros que fallecieron este año y darle un gran abrazo a todos los familiares y saber que nosotros somos la Asociación de Expresa y Expreso Político y que siempre estamos presentes con los compañeros. Es re importante eso, Chela, la verdad que gracias por decirlo y sí, nos hacemos eco de ello. Han tenido un año intensísimo, hemos tenido un año intensísimo como Crisol. Un año en el que además se termina un gobierno que no los ha recibido en los 5 años y hay un cambio de gobierno con muchas expectativas. Sí, en realidad el gobierno nunca nos ha recibido, eso no quiere decir que nosotros nos hayamos pedido entrevista. Siempre a cualquier gobierno, los temas que nosotros tenemos, siempre tratamos de hacer llegar y hacer saber cuáles son nuestros petitorios. No fue excepción, hicimos llegar solicitudes pidiendo entrevistas, nunca nos dieron. Ahora entra un gobierno nuevo en el cual nosotros tenemos, no la expectativa, sino que tenemos confianza de que sí vamos a ser recibidos y poder plantear nuestra problemática. Que dejo la palabra a Gastón para que siga con los temas de este año. Gastón, es un año, lo que decía Chela, ustedes se reunieron, sigamos Chela contigo, ustedes se reunieron con Sí. el nuevo presidente cuando era candidato
Yamandu Orsi, con Carolina Cose también la candidata a vicepresidenta. ¿O qué sacaron de esa reunión? Bueno, nosotros nos reunimos con la dupla, fue una muy buena reunión, muy positiva. En realidad fue toda una puesta a punto de nuestro petitorio, pero sí quedó marcada otra reunión si ellos llegaban a la presidencia, cuestión que hoy ya son el presidente y vicepresidenta, en la cual nosotros el petitorio lo dejamos. Fue una reunión muy abierta, con mucho cariño hacia a nosotros y nosotros hacia ellos, porque nosotros no podemos olvidar que Yamandu Orsi, que fue intendente de Canelones, que primero fue el compañero Carámbula, más tarde Yamandu, que nosotros nos reunimos con él desde que él era secretario y seguimos trabajando en los derechos humanos, en el cual tuvimos un gran avance porque él fue quien, con Crisol y otras organizaciones y la Comisión de la Costa, quien se levantó el memorial de los fusilados de Soca. Un memorial primero que fue con Carámbula, que fue muy importante, pero que no fue puesto en el lugar justo a donde fue fusilado, masacrado los 5 compañeros, que eran 6 porque una compañera estaba embarazada. Y eso fue muy importante también con Carolina Cose, que fue quien levantó el memorial para las compañeras expresas políticas acá frente al Palacio Legislativo. O sea que había con los dos ya un trabajo anterior en los derechos humanos, y eso también fue una apertura para seguir la charla y los puntos que nosotros llevamos, y pienso que pronto nosotros seremos nuevamente recibidos por la dupla cuando se empiece a trabajar para poder seguir discutiendo los temas nuestros, que ellos están abiertos a seguir trabajando. Ya como presidente y como vicepresidenta, ¿cuáles son esos pedidos que hace Crisol Gastón? Bueno, nosotros tenemos con ellos un conjunto de temas que están vinculadas obviamente a la temática de los derechos humanos. La principal preocupación que tenemos nosotros es la necesidad de revitalizar la Secretaría de Derechos Humanos de presidencia para el pasado reciente, reasignándole funciones que la vida ha puesto arriba de la mesa como muy necesarias. Pensamos en una revitalización de esa secretaría que debería depender directamente del presidente para darle el rango jerárquico que le corresponde y para enviar un mensaje de que es un tema importante y que por eso se aborda desde la presidencia. Nosotros estamos pensando en una Secretaría de Derechos Humanos con los cometidos básicos, esenciales, de contribuir con la Institución Nacional de Derechos Humanos en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Resolver todos los aspectos de apoyo y de respaldo a esa Institución Nacional de Derechos Humanos. También con el cometido de apoyar y respaldar a las Fiscalías Especializadas en Crímenes de Lesa Humanidad en cuanto a los requerimientos de información u otros aspectos que sean necesarios. Pensamos también que esa Secretaría de Derechos Humanos tiene que apoyar a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria para resolver muchos aspectos que han venido quedando pendientes de resolución. Y pensamos también un cuarto tema que debe estar ahí encarado desde la presidencia para resolverlo, es cómo se articula y se implementa desde los diferentes estamentos del Estado uruguayo el cumplimiento de la atención en salud para las víctimas del terrorismo de Estado, partiendo de la base de que estos 5 años de gobierno de esta coalición republicana fueron funestos. Hubo un desmerecimiento general de la atención de ACE, pero además los servicios para las víctimas del terrorismo de Estado por diferentes mecanismos se acabaron. No hay la atención odontológica, oftalmológica, la psiquiátrica, todo eso por diferentes mecanismos se
se vino abajo. Entonces pensamos que tiene que haber un esfuerzo grande, no solamente de salud pública, sino las diferentes áreas para revitalizar eso, porque este es un colectivo de edad avanzada, obviamente. Después, ese es el primer gran aspecto que estamos viendo. Estamos pensando más un responsable de esa área que sea conocida, de prestigio, de reconocimiento político, que salga ante la opinión pública a dar los mensajes que son necesarios ante las embestidas de los que tienen una memoria o promueven una memoria elogiosa de la dictadura o que directamente salen en defensa de los terroristas estatales. Gastón, eso le iba a preguntar, ¿ustedes sienten que estos 5 años fue un retroceso importante para ustedes como colectivo, como derechos humanos y demás? Bueno, nosotros pensamos efectivamente. Estos años gobernó una coalición donde llevaba a los defensores del terrorismo de Estado. Entonces, basta tener en cuenta de que, si bien no pudieron implementar sus objetivos, hubo un retroceso. En primer lugar, vamos a decirlo, a través de la ley jubilatoria, la reforma jubilatoria, se les quitó a las viudas los ingresos. Las viudas de los expresos políticos, para cobrar la pensión, tienen que renunciar a su propia jubilación. Son las únicas en el sistema. El gobierno de Tabaré Vázquez, en función de eso, de que no se podía modificar la ley, les había otorgado el 100%. Eso lo modificaron, simplemente para hacer daño, porque no tiene ningún apoyo económico. Y no es un problema económico. Y estaba claro en el discurso de odio de Manini Ríos. Después tuvimos años donde ellos intentaron llevar adelante otras medidas que no pudieron. Tal vez lo más notorio es cuando promovieron el proyecto de prisión domiciliaria obligatoria y compulsiva a partir de los 65 años para los criminales que fueron procesados o condenados. Ese proyecto, por suerte, con la movilización orquestada desde el PIT-CNT, Madres y Familiares, Jacarandá, Memoria en Libertad, Serpaz y el Sur, logramos revertirlo y se terminó aprobando un proyecto en el Senado que no es nada de eso. El objetivo no lo lograron. Si van a haber prisiones domiciliarias, se van a llevar a cabo de acuerdo a las normas vigentes, porque nosotros entendemos que hay casos en los que es necesario, por razones humanitarias, que determinados criminales estén en su domicilio. Pero rechazamos esa medida era la prisión domiciliaria obligatoria, compulsiva y sin más trámite, como decían Guido Manini Ríos. Y después también hubo un retroceso en lo que tiene que ver con la ley de archivos, porque si bien se promovió la ley de archivos del pasado reciente con una gran alaraca, se logró revertir ese impacto, pero las organizaciones sociales quedaron afuera de la administración de esos archivos. Las organizaciones sociales no nos oponíamos a que esos archivos sean de acceso y de conocimiento público de la población, con las salvaguardas legales que tienen que tener. Pero además siempre lo dijimos, esos archivos no son la verdad. Esos archivos son la verdad de los represores, la verdad de los torturadores. No es que se abrió un espacio de libertad, como decía el ministro García. Se abría un espacio para que se conocieran aquella documentación que habían hecho los servicios para sus fines propios. Chela, el 2024 para Crisol ha sido un año de mucha exposición. Han estado por todos lados muchas actividades. Bueno, vos decías lo de Soca, los fusilados de Soca, pero hubo muchas actividades. Sí, bueno, son los 50 años de los fusilados de Soca, 50 años donde nosotros hace años que Crisol y con la Comisión de los Fusilados venimos pidiendo justicia. Llegamos a los 50 años y sale en la mega causa de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pero queda como, como una especie de recuerdo, ¿no? De lo que pasó. Y nosotros seguimos pidiendo justicia. Nosotros seguimos pidiendo justicia. Y 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 nosotros seguimos pidiendo ju
escondida la causa esa, donde el pueblo, gente, no conoce por qué dónde fue el fusilamiento, qué es lo que pasó en ese momento y por qué Crisol desde siempre venimos peleando por la memoria, por la verdad y por la justicia. También hace 50 años de las muchachas de abril. Es verdad. Y yo acá hago un paréntesis porque en los fusilados de Soca fueron 3 compañeras y 2 compañeros, una embarazada. Acá son 3 mujeres. Entonces son temas en el cual tema muy sentido de gente muy joven que, en mi caso siempre digo, pelearon por un mundo mejor. Los otros días me hacían un reportaje y yo decía que seguramente esto que hoy pasa con las cárceles llenas de jóvenes en el cual te sacude el corazón, te toca el corazón, tirado en las calles durmiendo a la intemperie, mujeres durmiendo a la intemperie con sus hijos, la miseria que vos ves en los barrios de los niños con hambre, todo eso era por lo que luchaban estos compañeros que los fusilaron, que los masacraron, y tantos otros que murieron por esto, y tantos otras y otros que faltan. Ahora bien, sobre lo que decía Gastón de este gobierno ha llevado adelante muchas cosas muy peligrosas. Por ejemplo, constantemente hablando sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y a veces con ignorancia, con mucha ignorancia. Por ejemplo, lo que plantea la Suprema Corte de Justicia. Dentro de la Institución de Derechos Humanos existe, porque existen las organizaciones sociales, porque existe Crisol, que fue quien impulsó la Institución de Derechos Humanos con todas las organizaciones sociales. No existe porque creó un gobierno o porque un día a alguien se le dio porque no existe, porque se trabajó desde las organizaciones sociales para que existiera. Y este gobierno permanentemente estuvo contra la Institución de Derechos Humanos y siguen hablando en contra. Está la otra, que es la Fiscalía de Derechos Humanos de los Delitos de Lesa Humanidad, en el cual, en lugar de proveer de más personal, de más plata para que tenga más solvencia para trabajar, permanentemente están hablando que hay que terminarla, que hay que sacarla, salen contra el fiscal que ha trabajado y ha trabajado muy bien y con todos los derechos, porque se ha trabajado dentro de la Constitución y la ley, permanentemente han puesto la mira en terminar tanto con la institución como la Fiscalía de Derechos Humanos. Y eso es muy importante decir, porque esto sucede en este gobierno. Y pienso que la gente debe saber que la institución de derechos humanos existe y tiene que ser el paraguas de los pobres, el que denuncie lo que está pasando. Y la Fiscalía existe hoy porque nosotros hemos trabajado para que existiera y hemos pedido permanentemente. Dicen, hoy yo escuchaba a una compañera, Liliana Pertuy, menor de 33, donde hablaba de que de los 3 represores más que fueron presos. Y yo decía, pensar que esa compañera con todos los compañeros de Crisol somos los que hemos salido a traer las pruebas. No es que antes teníamos fiscalía que busca, como tenemos hoy, porque la hemos trabajado. No, salían las víctimas con sus graves lesiones que nos hicieron
a buscar pruebas para presentar a la justicia. Por suerte hoy tenemos una fiscalía que es la que sale a buscar, que sale a ver dónde están las pruebas, dónde están los testigos y trabaja desde ahí. Pero gracias a las organizaciones sociales que fuimos quienes pedimos eso. Entonces hay muchas cosas para trabajar. Gastón hablaba de la salud en este gobierno que pasó. Acá hay un tema que es un tema central para nosotros dentro de la salud, que son los compañeros que salieron mal psicológicamente, o son los hijos y los nietos que hasta la tercera generación donde están mal psicológica y psiquiátricamente. Este gobierno privatizó, sacó de la Oficina de Terrorismo de Estado el tema de salud y llevó para el CASMO. Hasta hoy no sabemos por qué. Nadie está enterado quiénes son los psicólogos y psiquiatras. En cambio, cuando estaban dentro de la Oficina del Terrorismo de Estado, nosotros sabíamos que eran psicólogos y psiquiatras preparados Para trabajar en los derechos humanos para trabajar con las víctimas de graves violaciones que nos hicieron en el terrorismo de Estado. Entonces, se habrá cosas para hablar, para plantearlo, para decir de lo que pasó y pasa con este gobierno, porque todavía no se terminó. No se terminó, le queda todavía un trechito. Hablábamos de las expectativas del año 2025 y el 2025 es un año muy especial. Son los 40 años de democracia, 40 años de un país sin presas y sin presos políticos. Crisol está a la altura. Bueno, nosotros efectivamente ya estamos pensando un conjunto de movilizaciones y de acciones referidas a celebrar el retorno a la democracia en marzo de 1985 y también la salida de las últimas expresas y expresos políticos. En ese sentido, uno de los aspectos que ya se conversó con la dupla presidencial fue: vamos a promover que el 14 de marzo sea declarado Día de la y del Expreso Político, es decir, a nivel legislativo, para remarcar el papel que jugó durante todo ese periodo, que se inicia básicamente en junio del año 68, la resistencia popular. La resistencia popular que terminó con miles de uruguayas y de uruguayos privados de su libertad, que son los presos políticos cuyos últimos salieron precisamente el 14 de marzo de 1985. Esto es parte del planteo cultural que hay que dar en la sociedad para ir formando la memoria colectiva y que se recuerden y queden permanentemente presentes aquellos hitos tan importantes que nos han permitido tener esta democracia de la cual estamos contentos, orgullosos, más allá de que tiene carencias e imperfecciones como tienen todos los sistemas políticos. Pero lo importante que hay que celebrar es que esta democracia es un logro colectivo de la sociedad, con sectores que estuvieron mucho más implicados en la conquista que otros, y otros sectores que, bueno, la sufren porque en realidad les gustaba mucho más la dictadura civil-militar. Qué temón ese. ¿Les parece que nos vayamos a una pequeña tanda y volvemos con Chela Fontora y Gastón Grisoni de Crisol en Haciendo Memoria en este último programa del año? José, estamos ahí. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad.
apu.uy. La información plural y profesional. Seguimos adelante con Chela Fontora, Gastón Grisoni, integrantes de la directiva de Crisol. Chela, querías decirnos algo. Bueno, sí, este año fuimos reconocidos por el memorial que llevamos adelante con la Intendencia de Montevideo y Crisol. Nos dieron un Morosoli A las expresas políticas. a las expresas, todas las expresas políticas. Yo digo que no es solamente a las expresas políticas. Yo pienso que este reconocimiento como el memorial, que lo dije el día del memorial, es para aquellas compañeras que murieron en las cárceles, que lo llevaron a suicidarse, para las compañeras que salieron mal y se suicidaron afuera, para las compañeras desaparecidas y para a todas aquellas mujeres fuera y dentro del país que trabajó para esto que decía Gastón, para esta democracia. Nosotros también contribuimos, nosotras las mujeres contribuimos a que, bueno, a que hoy gocemos de esto, con todas sus imperfecciones, como decía Gastón. Quisiéramos que de repente algunas cosas fueran mejores, pero bueno, es la democracia en la cual nosotros también la disfrutamos y la vivimos. Ese reconocimiento va para todas las mujeres que de una forma u otra, a veces, la otra vez yo decía, en mi caso, en mi familia, hubo gente que llevó en colaboración 1 kilo de azúcar, 1 kilo de yerba a mi gente porque no tenían y porque estaba preso mi hermana, estuvo preso mis hermanos, estaba presa yo. Entonces, como solidaridad a esas mujeres que también eran vecinas y acarreaban un paquetito para solidarizarse, a todas esas mujeres que supieron colaborar para que hoy nosotros estemos en democracia. Esa es una. Después lo otro que yo quería decir, nosotros quisiéramos siempre reafirmar desde Crisol y permanentemente que acá no estamos todos. Yo me acuerdo que cuando nosotros salimos en Libertad, en la plaza, compañeras decidieron que se dijeron unas palabras ahí. Y me acuerdo que nosotros salimos el 10 de marzo del 85 en la amnistía, pero faltaban compañeras y compañeros que seguían presos. Bueno, hoy acá siguen faltando 197 compañeras y compañeros, en el cual nosotros reafirmamos la búsqueda de esos compañeros, reafirmamos la búsqueda de esas compañeras, en el cual, como Crisol, como asociación de expresos, porque los compañeros y las compañeras primero fueron presos y después fueron desaparecidos. Nosotros seguimos reafirmando que en nuestra búsqueda, hasta que nos dé el cuero, y cuando no nos da, ya hay muchos jóvenes y nuestros propios hijos y nuestros nietos seguirán en la búsqueda de los cuerpos de los compañeros y las compañeras que todavía faltan. Esa es una de las cosas que yo quería reafirmar. Muchas gracias, Chela. Vamos a recordar que este premio es dado por la Fundación Lolita Rubial y que va a estar en exposición en Crisol, en Joaquín Requena 1353, para quien quiera ir a visitarlo y verlo. Y, perdón, con otra cosa, va a estar en la exposición con una placa muy importante, una placa de la Junta Departamental de Canelones, que se entregó ahora, que en los 50 años, 14 de noviembre, no, de diciembre, no ahora, que hicimos el acto a donde se entregó una placa de bronce y la Junta Departamental votó todos los partidos políticos, y eso es muy importante. Y eso va a estar también adentro, en la exposición, adentro de un mueble, donde todos los compañeros y compañeras van a ir a ver todos los reconocimientos, porque hay otras cosas que han reconocido compañeros, que han llevado
desde la cárcel de compañero que ha llevado de la cárcel de Libertad, otra de cárcel de Punquerriel, de Paso a los Toros, yo qué sé, todas aquellas cosas va a estar adentro de ese mueble en una exposición que va a estar en Crisol. Eso ya está previsto para el 25. Bueno, eso está bárbaro. En septiembre del 2023 presentaron 896 firmas ante la Suprema Corte de Justicia para derogar o para cambiar el artículo 11 de la Ley 18.033. ¿Qué novedades tuvieron sobre eso? ¿Sí? Bueno, la novedad que hemos tenido es que la Suprema Corte de Justicia reiteró los conceptos que ya había manejado en casos similares que se habían ido presentando en el correr de los años, y no digo que no. ¿Qué dice este artículo 11? Nosotros lo que promovemos, el artículo 11 es muy largo. Nosotros lo que estamos promoviendo es que se modifique el artículo 11 de la Ley 18.033 de manera que la pensión especial reparatoria que se otorga a los presos políticos procesados y privados de su libertad luego del 9 de febrero de 1973 sea compatible con las jubilaciones y las pensiones que esas mismas personas tienen derecho a percibir. De la misma manera, además, que la pensión especial reparatoria que generan los presos políticos cuando fallecen pueda ser percibida por sus cónyuges, concubinas, hijos menores o hijos discapacitados sin tener que renunciar a jubilaciones propias. Nosotros lo que remarcamos básicamente es el concepto de que así como es necesario la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas y al reparar no puede obligar a esas personas a renunciar a otros derechos para percibir la reparación. Las normas de derechos humanos son una conquista de la humanidad. Hay un conjunto de normas, de disposiciones que Uruguay ratificó, que tienen que ser implementadas en la realidad. Y eso es lo que venimos reclamando. Reclamamos en un ámbito justicia y en otros ámbitos reclamamos la aplicación integral de esa directiva. La ley 18.033 fue una gran conquista, fue un inmenso logro que se basó en el trabajo desplegado por nuestro colectivo, con el respaldo también de otras asociaciones, pero con demasiadas imperfecciones. Imperfecciones que ya en el año 2012 las señaló la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La APER tiene como reparación, como indemnización por el sufrimiento, por la prisión prolongada, por los malos tratos, tiene que ser de carácter indemnizatorio para todas y todos, y eso no puede generar que esas personas tengan que renunciar a sus jubilaciones. Ese es el planteo que Crisol vino realizando desde el momento que salió la ley. Agotamos en primera instancia las gestiones políticas con la fuerza política gobernante, fuimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y al finalizar el ciclo progresista nos encontramos con este gobierno donde volvimos a iniciar el trabajo político que corresponde en este ámbito específico. La Institución Nacional de Derechos Humanos, con otra composición política completamente distinta, volvió a ratificar la justeza del reclamo que él hizo Crisola. Y el gobierno olímpicamente la ignoró. De la misma manera que no nos recibió, ignoró, como si no existiera la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y en ese sentido fue que nosotros tomamos la decisión, que es muy acertada, de salir del ámbito nacional para ir a reclamar
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene plena competencia desde el momento que la ley 15.737 le reconoció la competencia específica a la Comisión y a la Corte. En el camino para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debimos presentarnos ante la Suprema Corte de Justicia para agotar las instancias a nivel nacional para poder peticionar. En función de eso es que recurrimos al estudio Brum Costa para que fuera nuestro estudio patrocinante y terminamos la movilización destinada a esta presentación que se hizo en septiembre del año 2023. Esperando lo que iba a suceder, que la Suprema Corte de Justicia nos dijera nones. Pues ya lo sabíamos, ya los conocemos, sabemos muy bien de qué Suprema Corte de Justicia estamos hablando. Y bueno, en medio de todo eso ya hubo un caso, que es bueno remarcarlo, que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso Silvia Flores Mosquera, que intimó al gobierno uruguayo a que le reconociera esos derechos que estamos reclamando. Y este gobierno acordó llegar a un acuerdo amistoso con esa persona. Es decir, que lo que nosotros ya estamos reclamando ya está reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más, estamos en conocimiento de que también un compañero expreso político ya se presentó ante la Comisión Interamericana, lo acogió y ahora está en instancias de tratativas con este gobierno para intentar buscar una solución. Porque cuando hay un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si uno lo soslaya, de alguna manera, es decir, uno tiene cierto desprestigio a nivel internacional. En este caso, además, nosotros pensamos que el nuevo gobierno que va a asumir va a ser respetuoso de las normas de derechos humanos, de su implementación, y que en la medida que nosotros nos presentemos y la Comisión Interamericana va a buscar las soluciones para este grupo numeroso de gente que bajo el amparo de Crisol se ha presentado. Pero además Crisol tiene que tener una mirada amplia y saber que los potenciales beneficiarios no son solamente estos 900 compañeros que firmaron, que adhirieron, sino que estamos hablando de un colectivo que es mucho más amplio, que tiene los mismos derechos que los que pudieron acceder a suscribir esta movida de Crisol. Y bueno, va a haber que trabajar con el gobierno a los efectos de buscar, es decir, en función de lo que diga la Comisión Interamericana, los caminos que permitan una solución amistosa y rápida, porque esto también es un tema vital. Este es un colectivo de personas adultas, mayoritariamente varones, un 80%, con promedios de edad de 76, 77 o 78 años, pero andamos ahí. Entonces, esto es una cuestión de justicia, de hecho, de derecho, y que no debería seguir dilatándose mucho. Gastón, estas son una de las prioridades de Crisol para el 2025, pero hay otras. Bueno, esta no es una prioridad de Crisol, primera aclaración. Este es un aspecto que la vida le ha llevado a Crisol a que hay que cumplir los plazos. Entonces, en febrero vamos a presentarnos formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque es parte del trabajo nuestro en el marco de un nuevo gobierno y que se vienen los 40 años del retorno a la democracia, la salida de los presos, y tenemos otras tareas que seguir porque hay que seguir, en primer lugar, como decía Chela, está todo el tema de detenidos desaparecidos. Hay que reinstitucionalizar esa búsqueda, dotarla de lo que sea necesario, hay que seguir apoyando a la Fiscalía porque hay que seguir avanzando los procesos y nosotros también pensamos que hay que seguir también avanzando
en otros aspectos vinculados a las normas de derechos humanos. Como dice Chela, la institución nacional es un gran logro, es un gran avance, pero hay que seguir avanzando. Las violaciones a los derechos humanos no las realizan los particulares, las hacen los estados, los funcionarios del Estado, y en especial aquellos que están en contacto directo con el delito o con aquellas personas privadas de la libertad por diferentes motivos. Nosotros pensamos que en esta INDH, que tiene la misión de controlar el accionar de los funcionarios del Estado, debería ser más amplia en el sentido de dar mayor participación a la sociedad civil. No solamente en el funcionamiento interno, en la propia dirección. Los parlamentarios no deben tener el derecho a proponer candidatos. Tienen que ser candidatos promovidos desde la sociedad civil. Y en ese sentido ya lo hemos planteado. Es una de las cosas que pensamos que hay que resolver, se lo hemos señalado a Yamandú y a Carolina, un mayor protagonismo y participación de la sociedad civil. Porque la sociedad civil es la que está de frente con los problemas de la vida real. Y eso tiene mucho que ver con los hospitales psiquiátricos, los lugares de internación de los menores, los lugares, las cárceles, trabajando con el comisionado parlamentario, los residenciales para los adultos mayores, las personas con discapacidad. Hay que tener un gran mecanismo de prevención de la tortura para evitar los malos tratos. Hace poco tuvimos que presentar una denuncia ante la comisaría por un maltrato sufrido por una integrante de nuestro colectivo en una comisaría, que todavía estamos en veremos y no sabemos qué ha pasado. Y lo otro que también es un elemento que nos gustaría tener es en este ámbito, en esta revalorización que nosotros hacemos de las normas de derechos humanos como un escudo protector de los ciudadanos, es instalar el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgarse una vez por año, para promover esto a nivel de los jóvenes, los niños, y para valorar como un elemento destinado a la dignidad, civilizar la sociedad, y como decía Chela, porque básicamente la Institución Nacional de Derechos Humanos es el escudo de los pobres, porque los ricos no recurren. Los dueños de los medios de comunicación, si interfieren en alguna disposición con lo que ellos consideran su derecho, no van a quejarse a la INDH, no van a hacer una denuncia, contratan un gran estudio y lo promueven a nivel judicial. Gastón, eso último del premio me parece importante repetirlo. ¿Cómo es? Bueno, que nosotros pensamos que es necesario que haya un premio anual que se otorgue en la categoría derechos humanos. Sí. ¿Quién debe armar esto? Bueno, pensamos que debe ser la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, destinado con qué aspecto. Por un lado, un aspecto que es resaltar una persona, una individualidad por el trabajo realizado, por los aportes. No queremos que sea un premio para dárselo después al senador fulano. No, queremos un premio a resaltar esa gente que trabaja, que aporta desde la sociedad civil, pero también que sea una manera que haya premios que se otorguen a las organizaciones sociales que trabajan en los diferentes ámbitos, porque organizaciones sociales hay muchas en este país y por suerte que tienen poco respaldo del Estado, que muchas veces la reman en medio del dulce de leche. Pues hay organizaciones que estamos en la tira política, somos muchos, estamos organizados, pero hay otras que realmente la reman. Entonces pensamos que hay que valorar ese trabajo e institucionalizar el Premio Nacional en diferentes categorías para apoyar y además para visibilizar la importancia de esas normas y la necesidad de que esas normas sean implementadas y que cuando hay violaciones a esos derechos, los responsables sean sancionados de acuerdo a la normativa que está vigente. ¿Y esta propuesta ya se la han planteado a alguien? Bueno, ya la hemos planteado verbalmente y a la dupla, está pronta en un documento, tenemos hasta un proyecto de ley
que hemos venido trabajando en todos estos tiempos, porque acá no se trata de quejarse, hay que tener propuestas, llevar alternativas, y en eso Crisol tenemos una amplia experiencia. De la misma manera que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a decir al gobierno que es necesario que haya una propuesta legislativa para solucionar esta situación, que no se puede ser que a 40 años de retorno a la democracia, las víctimas directas del terrorismo de Estado sigan sufriendo una violación de un legítimo derecho, se va a pesar una ley. Y bueno, Crisol, desde el año 2015 aprobada, ya tenemos un proyecto de ley que en grandes líneas contempla estos mismos aspectos que van a ser seguramente la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más, pensamos, porque conocemos lo que fue los casos que fueron amparados, que nos quedamos cortos con el proyecto de ley porque es mucho más estricta, más rigurosa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los contenidos que debe tener esa solución amistosa. Yo creo que de todo lo que está planteando Gastón, primero, nosotros vamos a tener, siempre tenemos trabajo, pero creo que vamos a tener mucho más. Y fundamentalmente lo que plantea Gastón es que el avance en la reparación integral a todas las víctimas del terrorismo de Estado. Nosotros, y cuando digo avance, va desde el reconocimiento público, que nunca lo hicieron, a todas las víctimas del Estado, nunca reconoció públicamente lo que pasó en este país, hasta lo que falta reparar monetariamente. Por ejemplo, los hijos está declarada víctima directa del terrorismo de Estado, no solamente por la institución, sino a nivel internacional, y nunca lo repararon. Entonces, nosotros a lo que vamos, lo que venía diciendo Gastón, una de las cosas que quiero aclarar. Cuando se habla de la Suprema Corte de Justicia, hay dos cosas. En primer lugar, nosotros son dos derechos diferentes. Un derecho es lo que nosotros recibimos por las graves violaciones a los derechos humanos, y el otro derecho es sobre el trabajo que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida, que es nuestra jubilación. Y es un derecho constitucional que la Suprema de Justicia no lo tiene en cuenta, que es un derecho constitucional el nuestro. Nosotros no estamos pidiendo nada que no fuera nuestro. Y son dos cosas diferentes, dos derechos diferentes. Por otro lado, yo creo que nos espera arduo trabajo con el nuevo gobierno, con los compañeros que van a asumir, porque también es todo, se ha tenido tanto retroceso que nosotros ahora, no solamente Crisol, todas las organizaciones sociales tienen petitorio, porque se retrocedió estos 5 años. Entonces nosotros que tenemos nuestro petitorio, que hay cosas que hace mucho tiempo que venimos pidiendo y hay otras que fue para atrás. Por ejemplo, lo que decía Gastón, el tema de salud es un desastre, pero como otros temas, ¿no? Porque si nosotros vamos a ver hoy el tema jubilatorio y reparatorio, también fue para atrás. Porque nosotros en estos 5 años hemos perdido. Entonces, nosotros estamos tratando de trabajar para el avance en la reparación integral con este nuevo gobierno que asume. Otro trabajo que tiene Crisol que es muy importante, que hablamos desde Haciendo Memoria, es la memoria. Acaban de editar el 5º tomo de Crónicas de los Años Duros, pero han trabajado especialmente en mantener la memoria. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros, eso es un trabajo fenomenal que viene realizando compañeros desde Crisol, siempre con el apoyo nuestro. Ahora, la memoria no se termina en el libro. La memoria es todas las placas, los memoriales, los reconocimientos públicos,
es un combo de cosas en el cual Crisol no viene trabajando de ahora, viene trabajando desde muchos años atrás, desde el momento que nosotros salimos con un cartelito, cuando en defensa de nuestros compañeros por la ley de caducidad, desde ahí nosotros no hemos parado. Fuimos los primeros que salimos con un cartelito que me acuerdo que venía la prensa a preguntar qué queríamos, porque no entendía que nosotros hablábamos de los torturadores, ¿no? Entonces, desde ahí es donde trabaja Crisol en toda la memoria que va desde el libro a donde escriben no solamente los expresos políticos, escriben hijos, escriben vecinos, escriben familiares y escriben expresos y expresas. Hasta la placa o los otros días con las muchachas de abril que se puso el tótem y bueno, y nosotros no hemos hablado, pero también tenemos previsto para el 14 de marzo poner el tótem en el memorial de las mujeres, de todas las compañeras expresas, de todas las mujeres que está frente al Palacio Legislativo. Eso también, estamos haciendo un gran trabajo con la Intendencia de Montevideo para eso y otras cosas que estamos trabajando. Así que tenemos para varias. Bueno, nos ha quedado corto este programa. Seguiremos más adelante conversando con Crisol, con nuestros representantes. Nosotros nos estamos despidiendo hasta la próxima vez que nos encontremos en el 2025. De Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Y como nos vamos siempre, le queremos agradecer la presencia de Chela Fontoura y de Gastón Grisoni. Muchísimas gracias por venir. Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados.